Hola, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. En este video les mostraré cómo hacer un Ghost Button o un botón fantasma con CSS. Bueno, lo primero que voy a hacer es crear mi archivo de estilo CSS. Voy a poner styles CSS. Bueno, style CSS. Si no se escucha muy bien, perdónenme porque es mi primer video y estoy grabando con mi teléfono. Pero bueno, trataré de hacer lo mejor posible. Lo primero que vamos a hacer es crear una section que va a contener nuestro botón. Después simplemente vamos a crear un botón con la clase btn, obviamente. Y le vamos a poner simplemente a click. Luego nos vamos a los estilos y vamos a simplemente resetear todos los estilos CSS que están por defecto. Okay. Simplemente voy a hacer esto, voy a poner un margin de 0, padding de 0 y un box size sin border. En el font family tú puedes poner la que tú quieras, pero yo siempre suelo usar Montserrat. Montserrat. La descargué de Font Google, por si acaso la quiere buscar. Bueno, lo primero es que el contenedor, que es section, va a tener un width o un ancho de 100% para que ocupe todo el tamaño de la pantalla y un height de 100 bh. 100 bh quiere decir que se va a ocupar toda la altura disponible de ese dispositivo o de ese viewport. Ok, le vamos a poner, bueno, todavía no, vamos a guardar. Y en este caso yo estoy utilizando Visual Studio Code, pero tú puedes utilizar el editor de código que tú quieras. Yo utilizo Visual Studio Code porque es el que me va mejor y el que más me gusta. Aquí está una extensión de Visual Studio Code muy buena que es Go Live, que te abre un servidor de desarrollo aquí mismo en tu navegador, para más que todo para ahorrar tiempo de estar recargando la página y recargar el navegador y esas cosas. Pero bueno, le vamos a poner un display flex y simplemente vamos a centrarlo con Justify Center y Align Item Center. Ok, y le vamos a poner también un background le voy a poner un gris oscuro, uno es ok. Ok, nos vamos otra vez aquí y ahí lo tienen. Nuestro botón todavía no está estilizado, así que vamos a estilizarlo unos cuantos estilos. Ok, no, le puse la clase BTN, que ajá. Le vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es quitarle los bordes que tiene por defecto, que son horribles, y el outline también. Para los que no sepan qué es el outline es cuando tú le das clic, ese margencito que le sale, que es como un efecto de clic, pero es muy feo, así que yo siempre se lo quito. Es muy común que se lo quite. Y le vamos a poner un padding de arriba de 20 píxeles y hacia los lados de 60, 80 píxeles. 80 píxeles.
Creo que sí está bien. Vamos a poner un poco más grandecito. Sí. Ok, me pasé un poco. Un poquito menos. Y yo creo que sí está bien. Vamos a poner un font size. Font size de 2M. Okay. Ahí está 2M. Y le vamos a poner un background. Bueno, primero vamos a ponerle un color. Va a ser un blanco simplemente. Y aquí está el truco de este tutorial, o el secreto de este tutorial, es que le vamos a poner, para que el background sea del mismo color que su contenedor, simplemente le vamos a poner el background inherit. Esto lo que va a hacer, esta propiedad lo que va a hacer es que el background del botón va a heredar el background de su componente padre. ¿Ok? Como lo ven aquí. Entonces simplemente le vamos a poner un borde de más o menos como de 8 píxeles, un borde bastante grandecito, un borde bastante grande, ¿ok? Y le vamos a poner un color, qué sé yo, coral, que es un color que me gusta bastante, para no pensar tanto en color, ¿ok? Aquí lo tenemos. Vamos a ponerlo un poco más largo, como 150. Sí, más o menos sí, como 120. Sí, yo creo que sí está bien, sí está visible. Bueno, ahora vamos a hacer el hover, crear un pequeño efecto hover aquí, hover. Esto lo que va a indicar es que cada vez que yo ponga mi mouse sobre el botón, va a ocurrir algo. Ese algo es que su background va a cambiar a Coral, ¿ok? Entonces ese background, ahora ven, bueno, ahorita no se ve tan bonito, porque ya les voy a enseñar cómo. Vamos a utilizar Transition para que el efecto sea un poquito más visual, ¿ok? Poner este color, sí, y simplemente vamos a poner un Transition, punto 5 segundos. Esto lo que quiere decir es medio segundo, punto 5 o 0,5 segundos, ¿ok? Le vamos a poner que sea easy, o sea, que sea corrido la animación o el efecto, y le vamos a poner all para que la transición sea en todo, ¿ok? Ok, ahora no se ve esto, pero vamos a poner aquí color, ahora sí un color blanco, ¿ok? Y eso sería todo. O sea, ven que cuando no lo tengo, cuando no tengo mi mouse sobre él, se ve de una forma, y cuando le doy, ahí está. Bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor, suscríbanse, denme un comentario aquí abajo de cualquier cosa que ustedes quieran, y sobre todo un like. Hasta la próxima.